Este pasaje de la Biblia que hemos elegido habla exactamente de la fe. Este capítulo número 11 inicia con que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Esa es la definición exacta y perfecta de lo que es la fe. Hace 8 días, como lo mencionaba nuestro pastor, nos hablaba exactamente de lo que era la fe y cómo era atacada por el enemigo. Y cuando los hombres y mujeres perdemos la fe, perdemos la seguridad, perdemos la certeza, y entonces estaremos solos si no tenemos fe en Dios. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es la fe. Y para iniciar y hacer una introducción a lo que es la fe, comparando lo que creemos contra otras culturas y otros pensamientos, nos podemos dar cuenta de que somos totalmente diferentes. A lo largo de la historia de la humanidad nos podemos dar cuenta de que muchas formas y muchos pensamientos se fueron llevando a cabo alrededor de la historia. Muchos de ellos por sus culturas marcaron sus formas de creer, de pensar en un Dios o en un ser supremo que creó todas las cosas. Hace poco tuvimos la visita de familia de Estados Unidos y querían ir a Teotihuacán a conocer las pirámides. Nosotros hemos ido varias veces y ya subimos varias veces de Teotihuacán y ya nos cansamos varias veces de subir y de bajar. Pero ellos emocionados por conocer las pirámides, porque en Estados Unidos no hay pirámides, solamente en México y en otros lugares. Y emocionados para verlas. Y fíjense que cuando ellos estábamos ahí juntos en ese lugar de Teotihuacán, yo les dije, suban ustedes allá a cansarse hacia arriba. Y yo me quedé abajo mirando lo grandioso que es esa pirámide. Y yo decía lo que significaba el esfuerzo de construir un lugar así. El trabajo que les supo haber costado a todas estas personas poder construir una pirámide de ese tamaño. En algún lugar yo leí que esa pirámide es más grande que de las de Egipto. Su base es más grande. Eso es algo portentoso. Y fíjese que todo eso fue empujado por sus creencias, por su forma de pensar hacia Dios, por lo que ellos creían. Y fíjese que luego de pensar que en ese lugar hubo sacrificios humanos queriendo adorar a sus dioses en su forma y en su cultura, fue algo increíble. También en algún momento hemos ido a Chichén Itzá y créanme que también esa pirámide es algo hermosísimo. La exactitud con la que la construyeron es algo impresionante. Los mayas construyeron esa pirámide imponente. El día que estábamos ahí yo decía, voy a ver cómo está hecha, y me paraba en una esquina y le veía una pirámide perfecta. Me paraba en otro lado, perfecta la pirámide. La verdad que es algo impresionante. También en ese lugar hay un lugar donde jugaban al juego de pelota, y ven que tienen sus aros ahí en las esquinas donde tenían que meter la bola con la que ellos jugaban. Y también yo leí en algún lugar que los que ganaban o perdían iban a ser sacrificados. ¿Cómo era su pensamiento de adorar a su Dios? En sus formas, en sus creencias y en su cultura. De que poder ofrecer su propia vida era una forma de adorar y creer en su Dios. Y podemos darnos cuenta de todo esto. Adoraban a la naturaleza en sus pensamientos y en sus formas. Fíjense que Dios siempre se ha revelado por medio de la naturaleza, por medio del sol, por medio de la luna, por medio del campo, por medio de la naturaleza. Pero fíjense que hubo un pueblo que Dios eligió, que transformó totalmente la forma de creer, que fue el único que vio la forma de adorar a Dios de una forma diferente, y fue el pueblo judío. Dios lo eligió. ¿Por qué los eligió a los judíos? La verdad es un misterio. Solamente yo creo que Él sabe por qué. Yo creo que de entre los más pequeñitos y lo más imperfecto, Dios lo tomó para hacerlo algo grandioso. Y hasta estos días nos damos cuenta de que es un pueblo que Dios lo ha cuidado, independientemente de lo que hacen. Dios los eligió y les prometió. Y Dios va a cumplir su promesa con ellos un día. El pueblo judío no fue como todos. Ellos no edificaron pirámides, ni adoraron al sol, ni al dios Marte, ni a Tlaloc, ni nada de eso, sino que ellos, su fe y su creencia fue totalmente diferente. Y la forma en que ellos creyeron en Dios nos ha alcanzado a nosotros hasta nuestros días.
La forma en que ellos creyeron es la misma forma en que creemos nosotros. El mismo Dios en el que ellos creyeron también creemos nosotros. Las creencias de estos pueblos antiguos eran creencias. Ellos creían, pero no tenían certeza alguna. Pero fíjense que el pueblo judío sí tenía la certeza de creer en un Dios poderoso que se había revelado a ellos y que les había enseñado todo lo que significaba creer en un Dios. Y el creer en este Dios de esa forma les daba otro nivel, les daba otra forma de su creencia, les daba otra forma de poder creer. Y esa fe es la que nos ha alcanzado hasta nosotros. Nosotros hemos llegado al momento en que creemos en Jesús, que la palabra de Dios nos ha revelado quién es Jesús. Y fíjense que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nosotros podemos creer en Él por medio de la fe. No hay otra forma. La fe en Jesús es una certeza, es una seguridad que tenemos de que Dios existe. Y fíjense, solamente podemos creer en que Dios existe por medio de la fe. Todos los que estamos aquí no fuimos testigos de Jesucristo. Todos los que estamos aquí no vimos a Jesús. Solamente podemos conocerlo por medio de su palabra. Podemos conocerlo por medio de lo que podemos leer. Que cuando estamos leyendo su palabra podemos sentir y nos hace creer en Dios. En el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús le reclama a Tomás, le dice: Tomás, hasta que viste, creíste. Así le reclama Jesús a Tomás. Si no hubieras visto, Tomás, no hubieras creído. Pero fíjese que Dios le responde y le dice: más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Y yo les pregunto a ustedes si alguna vez vieron a Jesús, si alguna vez lo escucharon como los apóstoles, y la respuesta es no. Pero fíjese que somos más bienaventurados que ellos. ¿Saben por qué? Porque podemos creer en Dios sin haberlo visto. Y es algo hermoso pensar y creer en un Dios así. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los antiguos pueblos tenían sus creencias. Los que creemos en Jesucristo tenemos fe. Es muy diferente tener una creencia, muy diferente a tener fe. Y lo que Dios nos pide es que tengamos fe. Fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Y solamente así podemos creer en nuestro Dios. Y miren, ya entrando específicamente a lo que acabamos de leer, dice: ¿y qué más digo? En el versículo 32. Si usted lee todo el capítulo número 11, se dará cuenta de que Dios el escritor empieza a hablar de lo que es la fe, y habla de Abraham, de Moisés, de Noé, de Isaac, de Jacob, de todos estos hombres que tuvieron fe. Y si usted lee sus historias, fue algo impresionante de creer en algo que no veían, promesas que no existían. Y al final de todo este pasaje nos dice: ¿y qué más digo? Y habla exactamente de aquellos hombres que también tuvieron mucha fe en Dios. Dice: ¿qué más digo de Abraham? ¿Qué más digo de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Sansón? ¿Qué más digo de David, de Samuel, de los jueces, de los reyes, de los profetas? Y dice: ¿y qué más puedo decir? Porque faltan muchos, hermanos. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas como cristianos, yo espero que usted recuerde a alguien que haya sido su ejemplo en fe, que le haya inculcado a usted el amor a Dios. Fíjese que a lo largo de nuestra historia, de mi vida, yo puedo hablar de varias personas que he conocido, que he hablado, que he visto cómo aman a Dios. Y que esa forma de vivir de ellos me inspiró, me estimuló para creer. Y si no, cuando menos preguntarme por qué eran así o por qué creían de esa manera. Y yo puedo hablar de un hermano que se llamó Luis Alfonso Fernández, que ya murió. Puedo hablar de un hermano, Gilberto Jiménez Ríos, que también ya murió. De otro hermano que se llamó Manuel Gagiola, que también ya murió. Puedo hablar de otro hermano que es Adoniram Gagiola, que vive aún, gracias a Dios. Hombres y mujeres, sus esposas, que nos ayudaron a entender quién era Dios. Que por medio de lo que ellos hacían, nos podíamos dar cuenta del amor tan grande que reflejaban de Dios. De cómo predicaban, de cómo hablaban.
Pero fíjese que más importante que hablar y predicar de la palabra de Dios, ¿sabe qué eran? Sus hechos. Cómo hacían las cosas. ¿Y qué más digo? Como dice la palabra. Podría aquí tardarme mucho tiempo en explicar y platicarles de cómo eran estos hombres que amaban la iglesia. Y fíjese, también faltaría, ¿y qué más digo? De aquellas personas que, por ejemplo, fueron mis abuelos. Fíjese, amaba a mi abuelo que no era mi abuelo. Y se oye raro, ¿verdad? Amaba a mi abuelo que no era mi abuelo. Y fíjese que no era mi abuelo, porque mi abuela se casó 2 veces. Mi abuelo carnal murió y mi abuela se volvió a casar. Y este hombre era cristiano, y yo creo que conocimos el cristianismo por él. Convirtió a mi abuela, y yo iba a su casa. Y fíjese que este hombre que creía en Dios era un hombre noble, que hacía muchas cosas. Y era mi abuelo, aunque no era mi abuelo, porque nos amaba de una forma muy especial. Fíjese, le voy a platicar de este hombre. Casi nunca he hablado de él. Este hombre se llamaba Enrique Pérez, que también ya se murió. Mi familia somos 7. Y mis padres. De los 7, yo soy el mayor. La ventaja de ser el mayor en una casa es que se da uno cuenta de todas las cosas que pasan. Desde que nace el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y que uno se da cuenta de las necesidades, de los buenos momentos y de los malos momentos. Y muchas de estas cosas quedan impregnadas en nuestras vidas. Este hombre noble y bueno, que no era mi abuelo, pero sí fue mi abuelo, y que nos amó como si fuéramos sus nietos. Y fíjese que lo disfrutamos así porque Él nos amaba tanto, mostraba el amor de Dios hacia nosotros con sus hechos. Mi padre era obrero, su economía no era fuerte, siempre había necesidades. Fíjese, una de las cosas que yo me daba cuenta por ser el mayor es de que, por ejemplo, nos compraba zapatos a unos y teníamos que esperarnos a que le comprara los otros 6 para que nos volviera a tocar otra vez zapatos. Entonces nos tenían que durar un buen tiempo para que nos pudiera alcanzar el tiempo de los buenos zapatos. Era tanta la situación, fíjese, yo me acuerdo que una vez iba yo a la escuela primaria en guaraches. Aquí está mi hermano José Luis, y digo que íbamos con guaraches, esos guaraches que venden en Guerrero. Y así fuimos a la escuela una vez nosotros, ¿verdad, hermano? Íbamos con guaraches. Por las situaciones difíciles. Pero fíjense, cuando llegó nuestro abuelo, que no era mi abuelo, él empezó a ayudarnos. Y sus hechos hablaban más que sus palabras. Yo recuerdo cuando nos ayudaba, siempre estaba pendiente a nuestras necesidades, siempre estaba ahí cerca para ayudarnos. Aquí está mi hermana que siempre le llevaba su pastel el día de su cumpleaños, pasara lo que pasara. Y fíjese que yo creo que fue exactamente por la forma en que él creía en Dios, que primeramente tenía que ayudar a los suyos, porque éramos el reflejo de las necesidades de nuestras casas. ¿Y qué más digo de mi abuela? ¿Y qué más digo de mis tíos que también son cristianos? Podríamos hablar muchísimas cosas. Así como el escritor hablaba de Barak, de Gedeón, de David, a lo largo de nuestra historia como cristianos nos podemos dar cuenta de que hay buenos hombres que aman a Dios, que entregan sus vidas por ayudar a la gente. Y fíjense que muchas veces ni siquiera pueden recibir lo que ellos merecen en esta vida. Fíjense que también recuerdo a otra persona que cuando empecé a ir a la iglesia, tenía yo como 10 años, y con esta maestra de la escuela dominical ahí en la iglesia de Portales me enseñó los libros.
me enseñó a aprenderme todos los libros de la Biblia. Y yo recuerdo perfectamente que tomaba nuestros datos y toda nuestra dirección y todo. Yo tenía como 10 años y fíjese que un día recibí una carta en mi casa. Yo tenía 10 años y decía, pues, ¿a quién escribe un chamaco de 10 años? ¿Quién me estará escribiendo una carta? Porque llegó por el correo, o sea, llegó el correo y Abel González, pues ese soy yo. ¿Y quién me habrá mandado esa carta? ¿Y sabe quién era? Mi maestra de escuela dominical. Me estaban felicitando el día de mi cumpleaños. Gloria a Dios. Y fíjense que cómo quedan marcados tanto los hechos de las gentes en nuestra memoria, que hasta el día de hoy me puedo acordar de lo que decía esa carta. Y fíjense que la guardé muchísimos años, de la impresión que me causó leer una carta que me había enviado alguien que pensaba en mí. Recuerdo a esta maestra. Sus palabras eran más poderosos, eran poderosas lo que nos enseñaron. Pero fíjese que al final sus hechos son los que marcan la gran diferencia. Como cristianos nosotros debemos marcar la diferencia por nuestros hechos. Si realmente creemos en Dios, nuestros hechos deben hablar más que nuestras palabras. Y creo que todos conocemos buenas personas que creen en Dios y que nos impulsan, que con su ejemplo nos estimulan a amar a la iglesia. Cuando yo miro que están estudiando personas y se preparan para poder predicar, para poder enseñar, solamente puede moverse esto por el amor a la iglesia. Y estamos llamados, fíjense, si leemos lo que sigue después en el versículo 33-34, nos vamos a poder dar cuenta de que estamos llamados para hacer cosas. Cuando creemos en Jesucristo y tenemos fe, estamos llamados para hacer cosas. Y lo que dice la palabra de Dios es que estamos llamados para conquistar reinos. Todos los que tenemos fe estamos llamados para conquistar reinos. Fíjese, yo recuerdo que cuando leía la historia universal, yo me daba cuenta de que, por ejemplo, cuando fueron los ingleses a Estados Unidos a colonizar, iban a edificar, iban a hacer cosas nuevas. Pero fíjese que cuando llegaron los españoles a México, ellos no llegaron a colonizar, ellos llegaron a conquistar. Y son dos palabras muy diferentes. Cuando los españoles llegan a México, ellos vienen a quitar todo, a destruir todo, a arrebatar lo que ellos querían y por encima de todo lo demás, a imponerse. Fíjense que a veces estamos llamados a ir por lo que es nuestro, al precio que sea. Debemos conquistar. Y fíjense que esta palabra, conquistar, yo no sé si cuando usted noviaba o le gustaba una señorita y esto, pues hay que conquistarlas, ¿no? Yo recuerdo cuando conquisté a mi esposa y la verdad me costó trabajo. Y allá está atrás y no sé si puedo platicar algo. Tantito nada más, amor. Porque conquistar es exactamente eso, hermanos. Ir a qué es lo que es nuestro. Yo la quería a ella. Me gustaba, me enamoré de ella. Y tenía que ir a conquistarla. Y me costó trabajo conquistarla. Y sí les voy a platicar tantito. Aunque a veces me va a regañar, estoy seguro de que me va a regañar, pero es parte de conquistar, hermanos. ¿Por qué? Porque conquistar es ir a tomar lo que es nuestro. Lo que usted quiere para sí. Y yo creo que los que tenemos fe, en cuestiones de fe, tenemos que ir a conquistar lo que es nuestro. Mire, le voy a platicar. Me gustaba, yo sabía que tenía novio, y pues tenía que ir a conquistarlo, la verdad. Me enamoré de ella, la verdad. Y bueno, pues una vez nos juntamos los dos. Todavía lo digo con todo el aprecio y el respeto que merece, pero pues la conquisté. Por encima de quien fuera. Se enamoró, la enamoré.
la verdad, y me casé con ella. Y fui contra todo, hermano. La verdad, fíjese, el pastor que nos casó me reclamó personalmente y me dijo, tú no tienes que casarte con ella. Imagínese, el pastor de la iglesia que lo cita a su oficina, porque había una oficina, y cierran la puerta, y me sienta y me dice, a ver, tú no te puedes casar con ella. Yo no te voy a permitir que te cases con ella. Híjole, hermano. Al novio lo podía poner quieto, pero al pastor no. Y fíjese que tuve las palabras correctas para poder explicar. Y yo le dije, oiga, hermano, ¿por qué no quiere que yo me case con ella? O sea, yo estaba acabando mi carrera, yo soy ingeniero. Le digo, ya acabé mi carrera. Digo, pues, ¿puedo ofrecer algo bueno a ella? Dice, no es eso. Dice, es por tu familia, por tu padre, por tu forma de ser, por lo que tú crees, por lo que has crecido, por lo que te han educado. Y fíjese, ¿cuál fue mi respuesta hacia el pastor? Le dije, mire, en muchas de las cosas que usted me dice tienes razón, no las puedo negar. Pero no quiere decir que porque ellos las hagan, yo también las voy a hacer. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y yo sé lo que quiero para mi familia. Y no quiere decir que vuelva a cometer los mismos errores que cometió mi padre o mi madre. Con eso lo convencí. ¿Y qué cree? Él fue el que nos casó. Y hasta nos regaló la noche de bodas. El día que nos casó, llega con un sobre y nos dice, hay una reservación para un hotel en tal lugar. Es algo hermoso, pero hay que ir a conquistar. Los cristianos no debemos de estar pasivos, hermanos. Tenemos que ir por lo que es nuestro, por lo que queremos. Y miren, en este caso fue mi esposa, por la que iba yo. Pero ha sido a conquistar muchísimas cosas, Y en el caso específico tenemos que ir a conquistar ¿a quiénes? A nuestras familias. Usted tiene que ir a conquistar a sus familias para la fe, para que crean, al precio que sea. Tiene que ir a conquistar a sus hijos. Si aquí no están sus hijos, tiene un deber muy grande de ir a conquistarlos, de ir a convencerlos de que crean en Dios. A sus yernos, a sus sobrinos, a sus nietos, a los que están cerca de usted. Y tiene que ir a arrebatar lo que es de Dios. La siguiente parte dice que todos los hombres de fe hicieron justicia. Si usted lee el pasaje, habla de que tenemos que hacer justicia. Los que tenemos fe, hermanos, tenemos que hacer justicia. Estamos llamados a ser justos. Yo no concibo la idea de que haya un cristiano que no sea justo, que practique la injusticia o que le guste ser injusto. Los cristianos estamos llamados a ser justos, a practicar la justicia y la verdad. Hace poco en mi trabajo hay recortes y hay todo esto. Y entré con la titular y hablé con ella y me dice, oiga, yo siento que usted siempre me ha hablado con la verdad. Y fíjese que la respuesta es sí, yo siempre le he hablado con la verdad. Yo soy administrador, llevo recursos humanos, llevo recursos financieros y todo eso le he hablado con verdad. Y yo creo que los cristianos estamos llamados a ser justos y a hablar con la verdad. Si tenemos fe en Dios, realmente debemos de ser así. La justicia y la verdad siempre deben estar en nuestras bocas. Practíquelo, hágalo. Hay bendición en esto. Hay paz en los que practicamos la justicia y la verdad. Y fíjense que tratamos de ser justos. Yo tengo 3 hijos. Los 3 son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La verdad que yo los miro en su forma de pensar y de carácter y todo, totalmente diferentes. Y cuando hacen cosas que no deben hacer y que se han involucrado los 3, tengo el deber de ser justo y de hablar con la verdad cada uno de ellos. Y a cada uno le tengo que decir las cosas como son. Tengo un hijo que es muy noble.
tengo otro hijo que no es nada noble. Y tengo una hija que es muy atrabancada. Totalmente diferentes. Pero cuando hablo con ellos, tengo el deber de ser justo. Y entre hermanos, ya sabes, se reclaman, es que tú con él, y que tú a él, y que tú esto, y que tú lo quieres más. No. Tengo que ser justo con los tres. Y eso es en el caso de mi familia. Pero en el caso de los de afuera también debemos de ser justos. Uno como pastor debe de ser justo. Cuando hablamos con alguien, tenemos que decir las cosas como son. A veces duele, pero tenemos que hacer las cosas como son. Dice también la palabra de Dios que alcanzaron promesas, conquistaron, derribaron, alcanzaron promesas. Y yo le preguntaría a usted, ¿qué promesa es la que más le gusta de la palabra de Dios? Traiga a su mente el pasaje de la Biblia donde está una promesa que a usted le gusta. Hay muchísimas en la palabra de Dios, muchísimas, miles. Traiga a su mente la que más le gusta. A mí la que más me encanta es la del Salmo 23, capítulo 1. Capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A mí me encanta esa promesa. Si tenemos fe en ellas, las traemos a nuestras vidas. Y para eso necesitamos fe. Pero fíjese que también, en este pasaje, hablamos de los que conquistan, de los que derriban, de los que van y hacen cosas grandiosas en el nombre de Dios y les va bien, como a David, como a Sansón, como a Jefté, como a los que menciona ahí, como muchos otros. Y dice que hay una historia de este Elías. La verdad que este hombre de fe también era impresionante su vida. Yo creo que faltaba en esa lista, como muchos otros, pero grandes hombres de Dios. Pero fíjese que en este mismo pasaje nos habla al final de otros que fueron totalmente diferentes. Otros que también tenían fe, pero que no les fue tan bien. Y que vivieron momentos realmente difíciles. Fíjese, así dice para que lo leamos. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que a hombres de fe les pase todo esto? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que creen en Dios, en un Dios poderoso, les pasen todas estas cosas? Vituperios, cárceles, azotes, apedreados, angustiados, pobres, solos, abandonados. ¿Cómo es posible que hombres que creen en Dios pasen estas cosas? Hombres que tenían fe también como los primeros, hombres que tenían fe como Abraham, como Moisés, como Noé, y pasaron todo este tipo de vicisitudes, como dice la palabra de Dios. Su realidad realmente fue totalmente diferente y difícil. Otros experimentaron momentos difíciles. Y fíjese que a veces no somos la excepción. Hay momentos en nuestra vida que pasamos realmente momentos muy, muy difíciles. A veces nuestras realidades son complicadas. Y tenemos fe. Y creemos en Dios. Y nos suceden cosas realmente difíciles. ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? ¿Cómo es posible que siendo cristianos y tengamos fe, a veces vivamos de una manera complicada? ¿Cuántas cosas a veces hemos vivido? A veces vivimos un cristianismo y una familia bien, pero a veces vivimos momentos realmente difíciles. Fíjese, a lo largo de mi historia, de mi familia, y hablo de mi familia porque es el más vivo ejemplo y de lo que puedo yo hablar, pero ha habido momentos realmente difíciles en mi casa. Momentos difíciles económicos, problemas, situaciones, y yo creo que ha habido momentos realmente complicados. En algún momento, por ejemplo, mi esposa y yo hemos platicado y hemos hablado de separarnos. Así, ¿cómo es posible, pastor, que usted hable de separación? Pues sí, fíjese que sí.
Ha habido momentos tan complicados que a veces decidimos, a ver, vamos a ponernos a platicar porque esto no funciona. O hay cosas que están pasando que no deben de pasar y tenemos que platicar. Hay momentos realmente complicados y difíciles. Una vez escuché un pastor y nos decía, cuando se cansen, deténganse tantito, platiquen, no se precipiten, hablen. Y es lo que hemos aprendido a hacer. Y la vida la hemos llevado de una forma mejor. Nos ponemos de acuerdo. Y aún así seguimos teniendo complicaciones. Yo creo que hay cosas en las que no se ha acostumbrado ella de mí y que yo no me he podido acostumbrar a cosas de ella. Pero como que hemos aprendido a sobrellevarlas. Y eso nos ha dado tranquilidad y paz. Pero yo creo que hay momentos realmente complicados. Hay momentos difíciles, aunque éramos cristianos y tenemos fe. Después la palabra de Dios dice, de los cuales el mundo no era digno. Fíjense, todos aquellos que sufren, todos aquellos que han tenido vicisitudes, la palabra de Dios dice, el mundo no era digno de ellos. Y fíjense que cuando llegué a esta parte de la predicación, lo pensé mucho 2 veces. Y lo que voy a decir ahorita lo voy a decir con mucho amor, con mucho temor, con mucho respeto. Y con el único propósito de reflexionar de que si somos cristianos debemos llevar o hacer las cosas de la mejor manera. Y mire, primero quisiera hablar a los hermanos varones, a los que tenemos una responsabilidad, a los que llevamos las riendas de una casa. A veces nosotros mismos, como varones, no empobrezcamos, no angustiemos, no maltratemos a los nuestros. A veces lo hacemos conscientes o inconscientes. Y mire, aquí lo subrayé, empezando por mí. A veces hacemos cosas que empobrecen, hacemos cosas que angustian y hacemos cosas que maltratan. Y fíjense, hermanos varones, y lo digo empezando por mí, porque me ha sucedido, y lo puedo decir, y aquí está mi esposa, a veces las maltratamos, a veces las angustiamos, a veces las empobrecemos. Y mire, le voy a explicar lo que ha pasado en mi vida, de lo cual he aprendido y he reflexionado y de lo cual quiero platicarles. A lo mejor es el caso, a lo mejor no, ojalá no sea el caso de ninguna familia. Pero si el caso es, reflexione y piense. Yo he tenido mi trabajo y en mi casa yo le decía a mi esposa, todos los días yo a ella le daba su gasto. De lo que ganaba, le entregaba todos los días para que ella hiciera de comer. Aquí está ella de testigo, Dios está de testigo. Yo lo hacía en el afán de administrar, en el afán de guardar, de cuidar. Pero en ese afán olvidé a veces lo más importante, mi familia. Y dentro de mi familia, mi esposa. Lo digo con pena. Pero fíjese, yo le daba 100 pesos todos los días. Le digo, ten para que comamos, hágase comer. Y fíjese que yo nunca me puse a pensar que 100 pesos eran muy pocos. Hasta que un día llegué y me hizo cuentas y dice, mira, gasté en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo en el afán de ahorrar, yo la estaba empobreciendo. Hasta que un día reaccioné y dije, no es así. Porque yo a ella la estoy empobreciendo, la estoy angustiando y la estoy maltratando. Y yo creo que no es justo que maltratemos a ella. Más si somos cristianos, más si creemos en Dios. Y lo digo por mí, porque fue lo que me pasó. A veces las palabras maltratan.
A veces las actitudes maltratan. Si tenemos fe y creemos, no debemos hacerlo. Y debemos reflexionar en lo que estamos haciendo. Si creemos en Dios, debemos cambiar las cosas. Y fíjese, yo cuando me cayó el 20 de todas esas cosas que yo estaba haciendo, yo entendí que las dos cosas deberían ser de una forma totalmente diferente. Y cambié mi forma de pensar en relación a esto. Y yo creo que ahora las circunstancias son totalmente diferentes. Todo ha cambiado. Ya no quiero empobrecerla, ni quiero angustiarla, ni quiero maltratarla. Y hablo de nuestra esposa, pero también están nuestros hijos, están nuestros padres, están los que viven cerca de nosotros, que no merecen ser maltratados, ni angustiados, ni empobrecidos. Para no cometer errores ni sufrir las consecuencias de lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, buenas y malas. Cualquier actitud, cualquier cosa que usted hace tiene consecuencias buenas y malas. Tenemos el derecho de hacer lo que queramos, dice la palabra. Pero no todo es bueno, no todo edifica, no todo nos ayuda. Y debemos de tener la suficiente inteligencia, sabiduría para poder decidir lo que es mejor. Y esto es en relación a un varón. Y digo de un varón porque es el que lleva la dirección de un hogar. Pero hay mujeres que llevan la dirección de un hogar, que también deben de ser justas. Si ellas llevan el dinero a la casa y hay un varón, deben de ser justas también. Deben ayudar a la familia, a su esposo. Porque a veces también los maltratan, los empobrecen y los angustian. Hagamos lo correcto para alcanzar un buen testimonio. Fíjense que a la gente se le conoce por sus frutos, por lo que hacen, no tanto por lo que hablan, Uno como pastor se puede dar cuenta por los frutos. Y lo que más anhelamos es de que en la iglesia haya buenos frutos, que en la iglesia haya buenas familias, que en la iglesia haya hombres y mujeres que no se maltraten unos a otros, que no se lastimen unos a otros, tengan sabiduría, inteligencia y aprendan de los errores. Mire, yo le platico lo que pasó en mi vida y yo espero que no sea el caso de sus casas, pero si es el caso, aprenda de mis errores para que no los cometa usted. Mire, si algo he aprendido y he entendido es de que, por ejemplo, el día que conquisté a mi esposa y me casé, hicimos una fiesta y todo lo que usted quiera, empezamos ella y yo. ¿Y sabe cómo vamos a terminar? Ella y yo. Empezamos solos y yo creo que vamos a terminar solos. Si yo voy a vivir hasta los últimos momentos con ella, ¿sabe qué es lo que menos tengo que hacer? Es cuidarla, apoyarla. Porque en los momentos más difíciles, que son en la vejez, vamos a estar ella y yo solos para ayudarnos uno al otro. Y tengo que pensar cuanto antes mejor en darle su lugar, en amarla, cuidarla, protegerla, respetarla, no maltratarla. Hagamos lo correcto para alcanzar un buen testimonio, para que nuestras palabras y nuestros hechos sean mucho más poderosos en Dios y para Dios. Cuidemos siempre a los nuestros primero. Y ya para terminar, los hombres y mujeres que tenemos fe, debemos de tener seguridad y esperanza. Debemos de tener convicciones fuertes para sostener y soportar lo que venga en nuestras vidas. La fe es eso, hermanos. Tener la certeza y la esperanza para lo que venga en nuestras vidas. Fíjese, la vida a veces nos cambia en un instante, en un momento. A veces estamos bien y el otro día ya no está todo bien, ya está todo mal. Y a veces pareciera que se juntan las cosas malas, una y otra y otra y otra. Y a veces lo único que tenemos es creer en Dios para que nos ayude.
Y aunque pasemos por valles de sombra de muertes, yo sé que tú estarás conmigo. Y aunque yo mire que todos se están derrumbando, yo creo firmemente en que pase lo que pase, tú estás conmigo. Yo he aprendido una cosa, hermanos. Yo he aprendido a pedirle a Dios muchas veces. Y cosas imposibles, yo creo. Pero en lo personal no me toca ver cómo Dios le va a hacer. Me toca pedir. Y Dios ya sabrá cómo hacerlo. Y fíjese que me he dado cuenta de que muchas cosas vienen de personas o de situaciones que ni siquiera usted se imagina. Solamente yo he pedido. Y Dios ha respondido. De la forma más increíble. Creer en Dios nos da fe, certeza, seguridad. Y mire, ya voy a terminar. Un testimonio nada más para acabar. Mire, allá afuera hay una camioneta verde viejita. Es mía. Y la quiero mucho, ¿eh? Yo creo que no la voy a vender. Yo creo que la voy a guardar en mi casa de reliquia, aunque ya no camine, lo que sea, porque la quiero mucho, la verdad. Tengo un carrito blanco que también es buen carro, pero me gusta más mi camioneta verde viejita. ¿Y sabe por qué? Le voy a platicar la historia de esa camioneta. Porque yo creo en los milagros y creo en Dios. Gloria a Dios. Siempre me han gustado ese tipo de camionetas. Siempre. Tuve una camioneta 65 Ford de Econoline hace, pues imagínense, 65. Y me encantaba mi camioneta también. Esa sí la tuve que vender. Pero después del tiempo, no teníamos carro. Y como siempre me gustaba, yo le pedí a Dios. Y un hermano en la octava iglesia compraba y vendía coches así. Iba a Estados Unidos, traía camionetas y las vendía. Y cada vez que llegaba a la iglesia, llegaba con una camioneta diferente que ya iba a vender. Yo decía, híjole, ¿cómo quisiera yo una camioneta de esas? Y yo la veía la camioneta y dije, está bonita, esa me gusta. Yo, orando a Dios, le dije, Señor, yo quiero una camioneta como esas. ¿Cómo le van a hacer Dios? Yo no sé. Pero yo quiero una camioneta como esas. Pues mire, antes de un mes, ya tenía yo todo para comprarme mi camioneta. Fui con el hermano y le dije, hermano, ya tengo dinero para comprarme mi camioneta. Dice, ¿sabe qué vamos a hacer, hermano? Le voy a llevar a donde yo las compro para que usted escoja la que usted quiera. Gloria a Dios. Y yo le voy a ayudar para que los papeles estén correctos, para ver que la camioneta esté bien, que todos los papeles, que el motor, que la máquina. Llegamos ahí a Querétaro, donde estaban todas las camionetas, llegamos como a las 4 de la mañana y me dijo, hermano, ahí están. Escoja usted cuál le gusta. Colores, tamaños, modelos. Y siempre me ha gustado el verde. Había como 4 verdes. Y le digo, mire, esta, hermano. Dice, ok. Ya fue, la aprendió, la revisó. Y me dice, hermano, déjeme darle una vuelta para ver cómo está la camioneta. La sacó, se la llevó, la trajo. Dice, hermano, la camioneta está muy buena. Los papeles están en regla. Usted dice, pues sí. Y fíjese, lo que llevaba yo me sobró. Gloria a Dios. Le digo, hermano, muchísimas gracias. Venía de Querétaro a México, agradecido con Dios. Porque así es Dios. Si usted tiene fe, si usted cree. Yo siempre he creído que Dios es así. Y me he acostumbrado a creer en Dios así. He aprendido a no maltratar, a no angustiar, a no empobrecer. He aprendido a creer en que Dios hace milagros. He pedido muchas veces y Dios muchas veces ha contestado. Y lo cual agradezco infinitamente a Dios. Amemos a los nuestros. Deben de ser los primeros que deben de tener el beneficio de creer en Dios. Cuidémoslos. Cuide a su esposa. Cuide a su esposo. Cuide a sus hijos. A los que están cerca de usted, provéalos, guárdelos. Y Dios
responderá a sus oraciones. Imagínense si usted no puede cuidar a su esposa. A nosotros como pastores, imagínense si yo no puedo cuidar a mi esposa, ¿cómo voy a poder cuidar a una iglesia? Pues es incongruente. ¿Cómo voy a hacer luz de la calle, oscuridad de mi casa? No puede ser. Si usted es cristiano, cuide su casa. Trate bien a su esposa, trate bien a su esposo, a sus hijos. Reflexionemos sobre todas estas cosas, porque a Dios le agrada. Yo creo que Dios está contento cuando nuestra familia está tranquila, contenta y haciendo lo correcto. Cuando el varón hace lo correcto,